El sol caía pesado sobre la llanura reseca del norte de México, mientras los cuervos sobrevolaban en círculos, como presagiando un destino oscuro. Don Ezequiel ajustó el nudo de su pañuelo al cuello, tragó saliva y volvió a mirar al hombre frente a él. Era más joven, pero su presencia tenía el peso de un viejo roble. Coa, jefe de una banda apache asentada cerca del río Yaqui, permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y los ojos oscuros clavados en el hacendado como dagas en silencio. «La tierra no es suficiente», dijo Coa finalmente, en un español lento pero claro. «Protegemos tu rancho, tus animales, tus hombres, pero quiero algo más». Ezequiel asintió con un nudo de piedra en la garganta. Tenía el alma hipotecada con los bandidos del sur, el ganado casi extinto, y su linaje pendía de un hilo. A su lado, su hija, María de los Ángeles, permanecía de pie, los ojos bajos, las manos crispadas en los pliegues de su vestido crema. Tenía apenas 17 años, pero ya entendía de sobra lo que significaba el silencio de los hombres. «Ella irá contigo», dijo Ezequiel sin mirarla. «¿Como esposa?» Coa bajó la vista hacia la joven. Su rostro no mostró sorpresa ni deseo, pero sus ojos se suavizaron apenas. Dio un paso adelante, lo suficiente para que María sintiera el peso de su estatura, la firmeza de sus pasos. Su voz fue grave y solemne. «No la tocaré, no sin su amor». María alzó la mirada y por un segundo la rabia le recorrió la espalda como una llama. Su padre la ofrecía como ganado, a un apache, a un desconocido que vivía entre pieles y tierra, y él decía que no la tocaría. ¿Qué clase de hombre hacía una promesa así? «No te necesito para amar», murmuró ella, apenas audible. Coa ladeó la cabeza, como si aceptara la ofensa con resignación. Luego extendió una mano hacia el caballo que esperaba detrás. Lo montó con una agilidad animal, y sin más palabras tendió la mano hacia María. Ella no se movió. Don Ezequiel dio un paso al frente. «María, es por el bien de todos. Hazlo por tu madre. Hazlo por esta tierra que te vio nacer». María cerró los ojos. Pensó en su madre, enterrada bajo la jacaranda junto al pozo. Pensó en las noches en vela escuchando a su padre rezar por salvación. Pensó en la rabia, sí, pero también en la libertad que a veces se esconde detrás del abismo. Subió al caballo sin mirar atrás. El trayecto hasta la aldea apache fue largo y silencioso. Coa no habló, no la miró. Ella tampoco preguntó. El viento seco golpeaba sus rostros y el sol se derramaba sobre el horizonte como oro viejo. Atravesaron campos, quebradas y finalmente un río de aguas turbias. Al otro lado la vegetación cambiaba. El olor de humo y cuero mojado flotaba en el aire. María sintió las miradas desde las sombras, niños con trenzas, mujeres con collares de piedra, ancianos de rostros surcados por la historia. Nadie hablaba, solo los ojos observando cada movimiento, cada respiro. Coa desmontó y la ayudó a bajar. Su tacto fue firme, pero no invasivo. Una mujer mayor se acercó. Llevaba el cabello recogido y los brazos tatuados con símbolos extraños. Habló algo en apache que María no entendió. Coa respondió en la misma lengua y luego se dirigió a ella. «Te quedarás con las mujeres. Ellas te enseñarán. No estás prisionera, pero tampoco eres libre. Aún no». María apretó los dientes. «No necesito tu permiso para ser libre». Él asintió con una leve curva en los labios que no era sonrisa, pero tampoco burla. Luego se giró y desapareció entre las tiendas. La cabaña donde fue alojada era humilde pero limpia. El suelo de tierra apisonada, mantas de piel sobre la cama baja, un cuenco de agua. Le ofrecieron comida, carne seca, raíces cocidas, un té amargo que olía a humo. María no comió. Se sentó en silencio, abrazando sus rodillas, mirando la puerta. La noche cayó rápida, como si la oscuridad no esperara convite. Afuera, los tambores comenzaron a sonar, lentos, rítmicos. María cerró los ojos. Podía oír su propio corazón latiendo con rabia, con miedo, con algo más. No lloró,
no esa noche. No sabía qué esperaba de aquel lugar, de aquel hombre, de sí misma. Solo sabía que ya no era hija de hacendado, ni doncella de casa grande. Era parte de algo nuevo, y esa verdad, aunque le doliera, tenía un sabor distinto, como el humo. Y fue entonces, en ese primer silencio apache, cuando su destino comenzó a escribirse en fuego. Al amanecer, el canto áspero de un ave rompió el silencio de la aldea. María despertó con los ojos resecos, los músculos tensos y una sensación amarga en la boca. Había dormido poco, entre ruidos desconocidos, palabras murmuradas en una lengua extraña y el persistente olor a leña quemada que impregnaba cada rincón. Cuando salió de la cabaña, dos mujeres la esperaban. Una era alta, de rostro ancho y cejas espesas. La otra, más joven, la miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. No dijeron nada, solo señalaron un cubo de agua y una prenda de vestir. Una túnica tejida a mano, decorada con franjas de colores terrosos. María bajó la mirada hacia su vestido de algodón, manchado y arrugado. No quería cambiarse, pero tampoco podía seguir con la ropa del día anterior. «No soy una de ustedes», susurró como si pudiera convencerse. Las mujeres no la obligaron. Simplemente se alejaron con pasos firmes, dejándola sola entre las sombras de la mañana. El resto del día fue un desfile de silencios. Algunos niños se asomaban a mirarla, y en especial uno, delgado, de ojos grandes, la seguía con pasos sigilosos. No decía nada, pero cuando ella se volvía, él estaba ahí observando. No tenía más de 8 años, el cabello lacio hasta los hombros y una cicatriz pequeña en el mentón. No sabía su nombre, pero su presencia constante le ofrecía una extraña compañía. María intentó comprender algo del entorno. Observó cómo las mujeres molían maíz, tejían, curaban pieles. Los hombres desaparecían en grupos hacia el bosque, regresaban con presas o madera. Nadie la agredía, nadie la tocaba, pero tampoco le dirigían palabras. Al mediodía le ofrecieron comida nuevamente. Esta vez aceptó, aunque masticó lentamente, como si cada bocado fuera un acto de rendición. La carne seca sabía a polvo y a humo. Las raíces eran amargas, pero le saciaban el estómago vacío. Koa no apareció. María lo buscó con la mirada, esperando tal vez una señal, una palabra, una justificación. Pero no lo vio en todo el día. En parte se sintió aliviada, en parte abandonada. Hacia la tarde, decidió alejarse un poco. Caminó sin rumbo por los senderos de tierra batida que serpenteaban entre las tiendas. El niño la siguió como siempre. En un momento, ella se detuvo y se giró. «¿Por qué me sigues?», preguntó en voz baja. Él no respondió, pero se acercó y le tendió una piedra pulida, blanca como la leche. María la tomó sin saber qué decir. Él sonrió por primera vez, y luego corrió, perdiéndose entre los arbustos. María guardó la piedra en su falda. Sintió una punzada leve en el pecho. A veces, los gestos más simples se vuelven anclas cuando todo lo demás es un mar desconocido. El sol comenzaba a bajar cuando la vio por fin. Koa estaba de pie, junto a una fogata, hablando con un grupo de hombres. Vestía una capa de piel de ciervo sobre los hombros y tenía una lanza apoyada contra el tronco de un árbol. María no se acercó. Observó desde lejos, sintiendo que aquel hombre era parte de algo tan vasto y antiguo que ella jamás podría comprender. Esa noche, en su cabaña, mientras el fuego crepitaba afuera y los tambores volvían a sonar a lo lejos, María se recostó sobre las pieles y pensó en su casa. En su padre, en la sala con cortinas de lino, en las cenas con pan y caldo, en los rezos nocturnos. ¿Qué diría su madre si la viera ahora? ¿Qué significaba todo esto? Entonces una voz la sobresaltó. «Mañana aprenderás a moler». Era la mujer de cejas espesas. Estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados. «¿Por qué?», preguntó María con amargura. «Yo no soy una de ustedes». «Pero vives aquí», respondió la mujer sin emoción. «Y aquí todos sirven o se marchan». María apretó los dientes. «No quiero servir,
ni quedarme, ni ser parte de esto. La mujer asintió. Entonces lucha, con tus manos, con tu lengua, con tu alma, pero si no haces nada, te apagarás como el humo. Y se fue. María se quedó sola, mirando la piedra blanca en sus dedos. A lo lejos, el canto de los coyotes rasgaba la noche. No sabía cuánto tiempo duraría en aquel lugar. No sabía si alguna vez volvería a ver el rancho, su cama, o siquiera a su padre. Pero una cosa era cierta: no permitiría que su espíritu fuera entregado del mismo modo que su cuerpo. La lucha apenas comenzaba. El cielo se había vuelto gris sin aviso. Nubes densas se arremolinaban sobre las montañas y el viento trajo consigo un olor metálico, premonitorio. María ignoró las advertencias de las mujeres y se adentró en la arboleda. Necesitaba alejarse, respirar sin sentir las miradas, sin oír el murmullo de una lengua que aún no comprendía. El niño, Tané, había escuchado ese nombre al pasar. La siguió unos pasos, pero ella lo detuvo con un gesto. Quería estar sola, caminar sin que nadie midiera sus pasos. Avanzó entre arbustos y raíces retorcidas. A lo lejos el murmullo del río. Sentía una rabia silenciosa en el pecho, como si su cuerpo llevara un fuego que nadie más podía ver. ¿Era ella la equivocada, o era el mundo quien la arrojaba a rincones donde no pedía estar? Y entonces la lluvia cayó, pesada, violenta. En segundos el sendero se volvió barro y las hojas, cuchillas mojadas. María giró sobre sí misma, buscando el camino de regreso, pero la vegetación se había cerrado como una boca húmeda. No reconocía nada. Gritó 2 veces. Nadie respondió. Corrió, tropezó, se levantó. El agua le empapaba el vestido, el cabello le cubría el rostro. Un relámpago rasgó el cielo. Por un instante creyó ver una silueta, un árbol, una sombra. Volvió a gritar, esta vez con más fuerza. ¡Koa! No sabía por qué lo llamó, pero su voz lo invocó desde la tormenta. Pasaron minutos, horas, o quizás solo segundos dilatados por el miedo. Entonces apareció. Koa emergió de entre la niebla de agua, con los hombros empapados, la lanza en una mano, la mirada firme. Corrió hacia ella y la envolvió en su manto sin decir palabra. La alzó en brazos como si no pesara nada, y caminó con pasos decididos hacia la aldea. María no protestó. No podía. Temblaba, no solo por el frío, sino por algo más profundo, por la certeza de que, en medio del caos, él había acudido. Llegaron a una cabaña apartada. Koa encendió el fuego con rapidez, usando corteza seca protegida bajo su ropa. La sentó frente a las llamas y la cubrió con una manta. Luego se arrodilló a su lado. ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza, los labios morados, los ojos ardiendo. Me perdí, dijo. Koa asintió. No la regañó, no la juzgó. La montaña toma lo que quiere, pero no a ti, no hoy. Se quedó en silencio un momento. Luego habló, su voz apenas un eco del viento. Mi madre fue entregada como tú, a un hombre de mi pueblo. Él no preguntó. La tomó como se toma una piedra. Ella nunca sonrió. Murió joven, sin fuego en los ojos. María lo miró. Las gotas resbalaban por su cuello y en su expresión había una tristeza antigua. Yo no soy él, continuó Koa. Por eso hice un juramento. Nunca tomaré a una mujer que no me mire con alma. María bajó la vista. No necesito que me protejas. No lo hago por ti, dijo él. Lo hago por mí. El fuego chispeó entre ellos, iluminando apenas los perfiles, las cicatrices, las sombras. Durante minutos no hubo palabras, solo el crujir de la leña y el tambor lejano de la tormenta. Fue entonces cuando María, sin pensarlo, estiró una mano y tocó el borde de la manta que lo cubría. Luego su mirada se deslizó hacia su rostro. Lo observó como si lo viera por primera vez, la mandíbula firme, los pómulos marcados, pero sobre todo los ojos. No eran fieros como creyó al principio, eran tristes y cansados. ¿Tu madre te hablaba? Koa negó con un suspiro.
Cantaba, en su lengua. Nunca aprendí sus palabras, solo su lamento. María sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero no encontró nada que no sonara hueco. En cambio, se acercó unos centímetros más al fuego y dejó que el calor le devolviera el aliento. Pasó un tiempo. No supo cuánto. Cuando volvió a mirarlo, él dormía sentado, el rostro relajado por fin. Tenía una cicatriz sobre la ceja, una línea fina como la grieta de una vasija antigua. Sin pensarlo, María levantó la mano y rozó con los dedos esa marca. Fue un gesto leve, casi ausente. Pero Koa abrió los ojos. No se sobresaltó. Solo la miró. María retiró la mano. «No me agradezcas. No lo haré». Se quedaron así, dos voluntades rotas compartiendo el mismo techo, el mismo fuego, la misma lluvia apagada afuera. Y aunque no lo sabía aún, algo dentro de ella había cambiado. La mañana siguiente llegó envuelta en una calma tensa, como si el cielo mismo respirara con cautela. María despertó antes que el sol se alzara por completo. No había dormido mucho, pero su cuerpo ya no temblaba. Aún sentía el calor del fuego en la piel y el peso silencioso de lo que no se había dicho entre ella y Koa. Él no estaba allí. Salió al aire fresco. El campamento ya comenzaba a moverse. Mujeres recolectaban ramas secas, hombres revisaban arcos y flechas, y los niños corrían entre las chozas. La rutina se tejía con precisión, sin gritos, sin órdenes, como si todos supieran su lugar. María no lo sabía aún. La mujer de cejas espesas, a quien ahora llamaba por el nombre que había oído entre otras bocas, Nazca, le entregó una piedra plana y un cuenco con granos de maíz. María tomó la piedra sin discutir. Se arrodilló y comenzó a moler. Sus manos se llenaron de harina y tierra. Sus uñas sangraron levemente. No pidió ayuda. Cerca del mediodía lo vio. Koa regresaba del bosque, acompañado por 3 hombres. Sus ropas estaban manchadas de barro y ramas. Llevaban un ciervo entre ellos, colgando de un palo. María lo observó desde lejos, pero él no la miró. Caminaba con la cabeza erguida, como si cargara no solo el peso del animal, sino de memorias viejas que no podían enterrarse. Más tarde, ese mismo día, Koa se sentó junto a los ancianos en el círculo de piedra. María se acercó sin hacer ruido, sentándose entre las mujeres. Nadie la expulsó, pero varias murmuraron entre dientes. Ella fingió no oír. Uno de los hombres más viejos, una figura encorvada con ojos agudos, comenzó a hablar. Su voz era seca como ramas quebrándose. No entendía todo, pero algunas palabras le resultaban familiares. Escuchó el nombre de Koa. Escuchó el suyo. Escuchó la palabra débil. Koa respondió con calma. Hablaba con el rostro serio, pero sin elevar la voz. En un momento señaló al cielo, luego al suelo, luego a su pecho. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño. Un joven con pintura roja en la cara interrumpió. Habló con furia. María no entendió sus palabras, pero su tono era claro. Desprecio. Koa no se inmutó. Esperó que el joven terminara. Luego se puso de pie. Dijo una sola frase. Todos callaron. Después se marchó sin mirar atrás. María lo siguió. Lo alcanzó cerca del pozo, donde los caballos bebían. ¿Qué dijeron? Koa no respondió al instante. Se agachó, tomó agua con las manos y bebió. Algunos creen que me debilito por tenerte aquí, dijo finalmente, que olvidaré el deber, que he perdido el filo. ¿Y tú? ¿Lo has perdido? Koa la miró con intensidad, como si la pregunta llevara una daga escondida. No, pero he cambiado. No puedo fingir lo contrario. María desvió la mirada. El silencio entre ellos pesaba más que cualquier palabra. ¿Y qué fue esa frase que dijiste al final? Insistió. Un águila no pide permiso para volar. La frase quedó flotando en el aire. María no supo si era una defensa o una advertencia. Esa noche, mientras molía más maíz, Tané se acercó a ella.
Traía una rama torcida que imitaba un arco. Fingía disparar flechas invisibles al cielo. María sonrió apenas. ¿Sabes cazar?, le preguntó. Tane asintió con orgullo, aunque no debía tener aún edad para salir con los hombres. ¿Y sabes hablar mi lengua? El niño negó. Luego tocó su pecho. Tane. Sí, ya sé. Tane. Tú... Aelía. María frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Tane señaló su cabello. Luego sus ojos. Aelía, repitió. Significa la que mira lejos. María no supo qué responder. El niño se fue corriendo, y ella quedó con la piedra entre las manos, sintiendo que algo en su nombre había cambiado también. Esa madrugada, el canto de los coyotes fue reemplazado por tambores que no pertenecían a su tribu. Provenían del este. Una patrulla apache rival acampaba cerca. María no los vio, pero los hombres hablaban de ellos con tensión. «Quieren medir la fuerza de Koa», escuchó decir a Naka. «Esperan que él caiga, y tú eres su grieta». María la miró con dureza. «Yo no pedí estar aquí. Y aún así, estás». Se marchó dejándola con un vacío en el estómago que no era hambre. Más tarde, al quedarse sola, María observó las sombras de las montañas y sintió algo que no sabía nombrar. No era miedo, no era odio. Era la sensación de estar en medio de una guerra que no era suya, pero que poco a poco la estaba reclamando como parte. El sol aún no se alzaba cuando Koa fue llamado al círculo de los ancianos. María lo vio marchar desde la puerta de su cabaña, con el rostro endurecido por una tensión que ya no intentaba ocultar. Los rumores de la noche anterior se habían convertido en cuchillos. Los miembros del clan rival habían insinuado que Koa había traicionado la sangre por una mujer blanca. Las mujeres dejaron de hablar cuando ella pasaba. Algunas le daban la espalda. Otras la miraban con compasión, como si ya supieran el final. Naka no la ignoró. Se acercó sin rodeos. Hoy decidirán si él sigue siendo jefe. O si tú serás la última mancha de su nombre. María respiró hondo. No entiendo esta guerra. No pedí ser parte. Y aún así, aquí estás. Como todos. A veces uno no elige la historia, solo la honra o la deja morir. María sintió el ardor de esas palabras como un azote. Caminó hacia el centro de la aldea. La reunión ya había comenzado. Hombres y mujeres rodeaban a Koa, que permanecía de pie, solo, como una montaña entre piedras. Uno de los ancianos hablaba en voz alta. No entendía todo, pero captaba las miradas. Señalaban a Koa, luego a ella. La acusaban sin nombrarla. Entonces, Koa alzó la voz. No gritó, pero su tono hizo callar incluso al viento. Ella fue entregada como una deuda, pero no es deuda mía, es vida, es fuego. Y el que me obligue a rechazar lo que el espíritu trajo, no conoce el honor. Un murmullo recorrió el círculo. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño. Un joven con el pecho desnudo y la frente pintada se adelantó. Habló con rabia. María captó apenas una palabra repetida: desbalance. Koa lo dejó terminar. Luego bajó la mirada al suelo. Permaneció en silencio largo rato. Cuando volvió a hablar, lo hizo en español. María, si deseas marcharte, puedes hacerlo ahora. Todos se giraron hacia ella. El círculo se abría. El juicio se transformaba en sentencia suspendida, esperando su decisión. Ella sintió el corazón latiendo como un tambor dentro del pecho. «¿Y si no quiero marcharme? Entonces tu vida se unirá a la mía, pero no será un juramento de tierra, sino de alma». María tragó saliva. No respondió. «Vete si no estás lista para cargar con lo que soy». Y entonces, una voz rompió la tensión como un rayo entre las nubes. «¡María!». Todos giraron. Del otro lado del claro, un grupo de jinetes se aproximaba. Al frente, don Ezequiel, con barba crecida, los ojos hundidos y 4 hombres armados detrás. Su caballo bufaba con impaciencia. «¡Hija!», gritó. «¡Ven! Te llevo a casa». El mundo pareció encogerse en un solo instante. Los guerreros apaches tomaron posición.
Algunos ya tensaban los arcos. María sintió un frío recorriéndole la espina. «Padre», respondió ella, «¿qué haces aquí?» «Vengo por ti. Esto es una locura». Koa no se movió, solo observaba, silencioso, inquebrantable. «No soy propiedad tuya», dijo María con voz firme. «Me diste como pago. ¿Ahora vienes a recuperarme como ganado extraviado?» Don Ezequiel bajó del caballo. «Eres mi hija. Este lugar te ha trastornado. No tienes idea de lo que hacen los salvajes». María dio un paso al frente. «¿Y tú? ¿Sabes lo que hizo tu trato? Me quitaste todo, hasta el derecho de decidir, pero aquí, por primera vez, no soy cosa de nadie». Uno de los hombres de su padre levantó el rifle. Koa apenas levantó una mano, y como un susurro colectivo, los arcos se tensaron al unísono. Nadie disparó, pero la amenaza pesaba en el aire como tormenta contenida. «Si das un paso más», dijo Koa al hacendado, «mis hombres responderán». «Esto es un secuestro», vociferó Ezequiel. «Esto es una elección», replicó María. El silencio que siguió fue más largo que cualquier diálogo. Finalmente, don Ezequiel bajó la cabeza. «No te reconozco». «Y yo por fin me reconozco a mí misma». El hacendado volvió al caballo. Se fue sin mirar atrás. Los demás lo siguieron. Cuando el polvo se asentó, María se volvió hacia Koa. «No soy parte de tu pueblo, no aún, pero tampoco volveré a ser lo que era». Koa asintió. «Entonces, camina junto a mí, sin deuda, sin miedo». Ella respiró profundo. Y por primera vez, sintió que sus pasos no eran de huida, sino de destino. El amanecer trajo consigo una niebla espesa que se aferraba a la tierra como si no quisiera dejarla ir. María no había dormido. La imagen de su padre alejándose, derrotado, rondaba en su mente como un eco doloroso. Se sentía partida, suspendida entre dos mundos que la reclamaban a su modo, pero que no terminaban de aceptarla. Antes de que la aldea despertara, amarró su cabello, tomó una pequeña bolsa de cuero con algo de maíz seco y salió. Caminó sin rumbo, dejando atrás las chozas, los murmullos, el juicio constante. No le avisó a nadie. Solo sabía que necesitaba distancia, un pedazo de aire sin ojos encima. El bosque la recibió con silencio. Sus pasos crujían sobre las hojas mojadas. El cielo seguía gris, como si el mundo respirara conteniendo el aliento. Se detuvo en un claro, respiró profundo, y por primera vez en días soltó un grito. Largo, crudo, desde el estómago. «No soy de nadie». Su voz se perdió entre los árboles. Se sentó en una roca, abrazó sus rodillas. Allí, en medio de la nada, sintió que el peso comenzaba a quebrarse. No del todo, pero al menos un poco. No supo cuánto tiempo pasó. Un crujido a su izquierda la sobresaltó. «¿Koa?», dijo con voz temblorosa. Pero no era él, era Tané. El niño venía cojeando, cubierto de tierra, con una herida abierta en el brazo y la cara desencajada por el dolor. Tropezó y cayó de rodillas a unos metros de ella. «¿Tané?», corrió hacia él. «¿Qué te pasó?». El niño intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro entre jadeos. Señaló hacia el este. María le revisó el brazo. Una mordida, profunda, de algo más que un animal pequeño. Un puma. Miró alrededor. No tenía vendas ni agua limpia. Rasgó parte de su vestido y presionó la herida. Tané gritó, pero no se apartó. «Tranquilo, pequeño. No voy a dejar que te mueras aquí». Lo cargó como pudo, apoyándolo contra su espalda. El camino de regreso era más largo de lo que recordaba. Sus piernas temblaban, pero no paraba. El niño respiraba con dificultad. Su frente ardía. Cada paso era una promesa. Horas después, cuando ya no podía más, escuchó un silbido familiar. «¡Koa!», gritó. Él apareció entre los árboles, jadeante, los ojos enloquecidos de preocupación. Al verla, corrió hacia ellos. «¿Qué hiciste?». «Lo encontré herido. Estaba solo. No podía dejarlo».
Koa tomó al niño en brazos y lo envolvió con su capa. Tocó su frente, revisó la herida, murmuró algo en su lengua. «Lo llevaremos al chamán. Rápido». Mientras corrían de vuelta, María sintió las lágrimas resbalar sin permiso. No eran de miedo, ni siquiera de cansancio. Eran de algo que no sabía nombrar. Un vínculo nuevo. Algo que no venía de la sangre, ni de las palabras. Tané sobrevivió. El chamán limpió la herida con hierbas ardientes y ceniza. Koa no se movió de su lado. María tampoco. Cuando todo se calmó, Naka se acercó a ella. Por primera vez le ofreció una taza de infusión. No todos lo habrían hecho, no por un niño que no es suyo. María aceptó la bebida sin hablar. «Muchos aquí aún dudan de ti», continuó la mujer. «Pero hoy viste lo que otros fingen no ver, y actuaste». María no respondió. Solo bebió. Esa noche Koa fue a verla. «Fuiste valiente». «No lo hice por coraje, lo hice porque era lo correcto». Koa asintió. «Eso es más que suficiente». Se sentaron uno junto al otro. No hablaron mucho, no hacía falta. Había entre ellos una nueva complicidad, tejida no por promesas ni miradas, sino por actos, por decisiones. «¿Te diste cuenta que ya no te ves como al principio?», dijo él de pronto. «Tienes tierra bajo las uñas, cicatrices en las manos, pero los ojos siguen mirando lejos». «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Aún me ves como una carga?». Koa la miró largo rato. «Ahora te veo como parte de la tierra, como algo que llegó sin permiso, pero que ahora cuesta imaginar lejos». María no respondió. Solo bajó la mirada, con el corazón latiendo, con una mezcla extraña de dolor y ternura. En ese instante supo que algo en ella se había sellado, algo que no podía desandar. Ya no estaba entre dos fuegos. Ella era uno de ellos. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo distinto. La aldea respiraba con calma, como si un nuevo equilibrio se hubiera asentado tras la tormenta. María ya no se sentía invisible ni intrusa. Las mujeres la miraban sin rencor. Algunos niños la seguían sin miedo. Incluso los perros dejaban de ladrar cuando ella pasaba. Koa la observaba con una mezcla de respeto y silencio. No hablaban mucho, pero cada gesto, cada cruce de miradas, decía lo necesario. La distancia entre ellos ya no era hecha de recelo, sino de cuidado. Una tarde, mientras molía maíz junto a Naka, María levantó la vista y vio a Koa enseñando a un grupo de jóvenes a lanzar la lanza. Su cuerpo se movía con precisión, no gritaba, guiaba. Cuando sus ojos se encontraron, él no apartó la mirada. Tampoco ella. Esa noche, María se quedó cerca del fuego más tiempo de lo habitual. El aire olía a madera fresca y hojas secas. Koa se acercó en silencio. Se sentó a su lado. No había nadie más cerca. Solo ellos, el fuego y el susurro lejano del bosque. «Hoy estuviste diferente», dijo él. «¿Diferente cómo?». «Como si ya no buscaras irte». Ella sonrió apenas. «Tal vez porque por primera vez siento que, aunque me fuera, algo de mí se quedaría aquí». Koa asintió. Se pasó la mano por el cabello como si ordenara también sus pensamientos. «¿Y qué harás con eso?». «No lo sé», respondió. «No quiero ser un símbolo, no quiero ser un recuerdo, solo quiero ser yo». Koa la miró con intensidad. «Y yo quiero que seas tú, no otra». El silencio volvió, pero no era incómodo, era lleno, vivo. «¿Recuerdas lo que dijiste aquella noche bajo la lluvia?», preguntó María de pronto. «Lo recuerdo todo. Dijiste que no me tocarías sin mi alma». Koa asintió. «Y no lo haré». Ella giró hacia él, y por primera vez no había miedo en sus ojos, ni duda, solo certeza. «Entonces escucha bien, mi alma ya no te teme». Koa no respondió con palabras. Acercó su mano lenta, pausada, y tocó su mejilla con la punta de los dedos. María cerró los ojos. No era un gesto de posesión ni de victoria, era reverencia, era descubrimiento. Sus labios se encontraron con una suavidad que no tenía prisa,
No hubo fuego inmediato, sino una llama paciente, tejida de espera y respeto. Fue un beso que no reclamaba, que no exigía. Un beso que decía aquí estoy, sin necesidad de más. Después María se recostó junto a él sobre las pieles. La noche los envolvió. Las estrellas, testigos mudos, parpadeaban entre ramas. No hicieron promesas, no pronunciaron juramentos, solo compartieron el calor de sus cuerpos, el peso de las cicatrices, la ternura de lo que crece lento, sin nombre, pero firme. A la mañana siguiente, Nazca la esperaba afuera. No preguntó nada, solo le entregó un collar hecho de huesos pequeños y cuentas de barro. Las mujeres mayores han decidido, ya no eres huésped, ni deuda, eres parte de este círculo. María lo tomó entre sus manos. ¿Por qué ahora? Porque viste la muerte y no huiste, porque amaste sin dominar, y porque nadie puede negar lo que el fuego sella. Aquella tarde se celebró un rito silencioso. No fue como en las iglesias de su infancia. No hubo campanas ni velos, solo cantos guturales, humo de salvia y palabras en apache que aún no comprendía, pero sentía como propias. Koa colocó el collar sobre su cuello y apoyó su frente contra la de ella. No sonrió, pero sus ojos brillaban. María cerró los ojos. Ya no era la hija del hacendado. Ya no era la moneda de un trato. Era ella, y eso bastaba. Mientras la aldea danzaba bajo la luna, un forastero cruzó el borde del bosque. Vestía con ropas gastadas, hablaba en español y traía noticias que habrían de romper el silencio de su nueva vida. Pero esa era otra historia. El forastero venía solo, pero no traía soledad consigo. Su presencia arrastraba un viento distinto, seco, con olor a pólvora y tensión. Dijo llamarse Luis Barrera, explorador de tierras y mensajero de advertencias. Vestía como los del sur, sombrero ancho, botas polvorientas, una pistola colgada al cinturón. Los soldados mexicanos se están moviendo hacia el norte, explicó con voz grave. Dicen que los apaches están unificándose, que planean atacar haciendas. Ustedes están en el medio del mapa. Koa lo escuchó en silencio. Los demás lo rodeaban, atentos, con los cuerpos tensos. ¿Y tú por qué vienes a avisar?, preguntó un anciano. Porque tengo hijos mestizos, porque no creo en los muros ni en las balas ciegas, porque si no se preparan, no habrá tiempo para correr. Koa agradeció la advertencia con una breve inclinación. Luego reunió al consejo. María estaba presente. Ya nadie discutía su lugar. La guerra viene, dijo Koa. No porque la busquemos, sino porque somos el pretexto perfecto. Los rostros alrededor eran piedras, viejos guerreros, madres que sabían del dolor, jóvenes que aún no habían probado sangre. No pelearemos por orgullo, continuó, pero tampoco entregaremos lo que somos. Decidieron entonces que las mujeres, los niños y los ancianos abandonarían temporalmente la aldea. Se esconderían en las cuevas sagradas al sur, donde los soldados jamás se habían atrevido a entrar. ¿Y tú?, preguntó María. Koa la miró. Mi lugar es donde caigan las lanzas. Ella apretó los labios. Entonces el mío es donde caigas tú. Koa negó. No moriré hoy. Pero tú debes guiar a los que me sobrevivan. María quiso protestar, pero sabía que no había espacio para romanticismos. Había algo más grande en juego. En los días siguientes, organizaron la salida. María lideró el grupo de mujeres, con Nazca a su lado. Prepararon hierbas medicinales, alimentos secos, mantas. Ella hablaba con decisión. Nadie la cuestionó. Cuando llegó el momento de partir, Koa se despidió de Tané con un abrazo fuerte y un susurro al oído. Luego se volvió hacia María. Prométeme que no volverás si el humo oscurece el cielo. Ella no prometió, solo lo abrazó. Prometo recordar quién eres, incluso si la tierra te borra. Las cuevas sagradas estaban a media jornada de camino, escondidas entre cañones y árboles retorcidos. El trayecto fue silencioso. Los niños preguntaban poco, las mujeres se movían con resignación.
Esa noche, ya instalados, María no durmió. Sentía la piel inquieta. Algo la llamaba. Al amanecer, sin avisar, tomó un cuchillo, una bolsa con agua, y caminó de regreso. Naka la vio partir, pero no la detuvo. La aldea estaba vacía. Los guerreros habían tomado posiciones estratégicas. Koa estaba sobre una colina, observando el horizonte. Al verla no la regañó, solo respiró hondo. No sabes obedecer, y tú no sabes ordenar bien. Se quedaron en silencio. En ese momento, un cuervo cruzó el cielo, y con él llegó el primer disparo. La bala impactó en una roca cercana. Luego todo fue gritos, pasos, órdenes. Los soldados mexicanos descendían por la ladera, uniformados con rifles relucientes. Koa alzó su lanza y respondió con un grito que heló la sangre. Los apaches resistieron con precisión. Usaban el terreno, se deslizaban entre sombras, pero eran menos, y los rifles escupían fuego más rápido que las flechas. María corrió de un lado a otro, ayudando a heridos, arrastrando cuerpos fuera del alcance. Vio caer a un joven con el pecho abierto. Vio a un soldado gritar al recibir una lanza en el muslo, y entonces lo vio. Koa corría hacia un anciano atrapado entre dos árboles. No dudó. Lo cubrió con su cuerpo justo cuando una bala le impactó en la espalda. «¡Koa!», gritó María. Corrió hacia él. El anciano ileso lloraba. Koa yacía de lado, con el rostro pálido, los labios apretados. «No, ahora», susurró. María lo cargó con ayuda de otro guerrero. Lo llevaron hacia la parte trasera de la aldea donde aún resistían. «Llévalo a las cuevas», ordenó uno. Ella no lo pensó. Lo montó en un caballo, lo sujetó contra su cuerpo y cabalgó. La sangre le manchaba las ropas. Koa apenas respiraba. Cuando llegaron, Naka salió a su encuentro. «Preparen el fuego, llamen al chamán». María bajó del caballo. Koa estaba inconsciente. «No te mueras», susurró. «No ahora, no así». Y mientras los gritos se perdían entre las piedras, ella supo que esa batalla no terminaría con la guerra. La cueva olía a tierra mojada, ceniza y plantas machacadas. El fuego crepitaba en el centro mientras el chamán preparaba el ritual. Koa yacía sobre una cama improvisada de pieles, inmóvil, con la espalda vendada y el rostro pálido. No hablaba, no se movía, apenas respiraba. María no se separaba de su lado. Le limpiaba la frente con un paño húmedo, le sostenía la mano entre las suyas. Murmuraba palabras que no sabía si él oía, pero que no podía guardar más dentro. «No te vayas, no ahora, no después de todo». Tane se acercó en silencio y le dejó junto al cuerpo de Koa una pequeña piedra blanca, como la que le había dado a ella tiempo atrás. Luego se retiró sin decir nada. María la sostuvo con fuerza. El chamán comenzó a cantar. Su voz era baja, ancestral. Agitaba ramas secas sobre el cuerpo de Koa. El humo se elevaba en espirales, como serpientes ascendiendo al cielo. «Las heridas son profundas», dijo finalmente, «pero no en la carne. El espíritu se tambalea, está atrapado entre este mundo y el otro». María se acercó más. «¿Qué puedo hacer?». El chamán la miró con ojos viejos. «Habla con él, pero no con la boca, con el corazón». Esa noche, mientras todos dormían, María se sentó junto a Koa y cerró los ojos. Apoyó su frente en su pecho y respiró con él, como si pudiera guiarlo desde adentro. «Si regresas, te juro que no volveré a esconderme», susurró, «que caminaré contigo donde sea, que no importa si puedes luchar, porque yo lucharé por los dos». Una lágrima cayó sobre el rostro de Koa. No hubo respuesta. Los días pasaron, 3, luego 5. Los heridos mejoraban. Los niños jugaban de nuevo. Pero Koa no despertaba. María no se movía de su lado. Sus ojos estaban rojos, sus manos ásperas, su voz quebrada. Una noche soñó. En el sueño, Koa caminaba por un campo de fuego lento. Iba solo, sin heridas, pero su mirada era triste.
Cuando ella lo llamaba, él no la oía, seguía andando, hasta que de pronto se detenía, giraba, y al verla sonreía. Al despertar, gritó su nombre. Koa abrió los ojos, no del todo, pero lo suficiente. María contuvo la respiración. Se acercó, le acarició el rostro. ¿Me escuchas? Koa parpadeó una vez. Sus labios se movieron apenas. Fuego, tú... Ella lo abrazó. Lloró en silencio. No por miedo, sino por alivio. En los días siguientes, Koa recobró la conciencia, aunque no la fuerza. No podía mover las piernas. El chamán explicó que la bala había dañado algo interno, que tal vez no volvería a caminar. Koa no se quejó. Solo observaba el cielo con una calma difícil de leer. Una tarde, mientras el sol bajaba sobre las montañas, María se sentó junto a él. ¿Te duele? No más que lo necesario. ¿Y qué sientes ahora? Koa la miró. Siento que si no hubiera vuelto, algo habría quedado incompleto. Ella sonrió. ¿Y ahora? Ahora sé que aún tengo camino, aunque no lo camine con los pies. Desde entonces María se convirtió en su guía. Lo ayudaba a levantarse, a moverse con un bastón largo. Aprendió a construir una especie de silla de madera con ruedas rudimentarias. Tané la ayudó. Los dos trabajaban sin descanso. Koa comenzó a enseñar desde el centro de la aldea. No cazaba, no corría. Pero su voz era escuchada, su consejo respetado más que nunca. Una mañana Naka reunió a todos. Este sitio ya no es seguro. Vendrán más, con más armas, con más miedo. Debemos movernos, buscar un lugar donde el cielo sea nuevo. Koa asintió. Entonces iremos al sur, donde nacen los árboles y la tierra canta diferente. María miró el horizonte. ¿Y si no hay paz allá? La construiremos, respondió él, como se construye el fuego, con manos firmes y paciencia. Antes de partir, María fue al río. Arrojó al agua la piedra blanca de Tané. Luego, en voz baja, dijo, «Gracias». Esa noche comenzaron la marcha. Koa en su silla de madera con María empujándolo. Tané con una lanza más grande de la que podía cargar. Naka con los cantos antiguos entre labios. Y otros, muchos otros, siguiendo el eco de algo nuevo. La guerra no los había destruido, los había transformado. El camino hacia el sur fue largo, pero no fue huida, fue renacimiento. Atravesaron valles y ríos, colinas cubiertas de flores desconocidas y tierras donde el viento hablaba en otro tono. No buscaban refugio, buscaban raíz. María empujaba la silla de Koa con firmeza. Él, aunque no caminaba, señalaba direcciones, nombraba árboles, recordaba rutas antiguas de los suyos. Tané, con su lanza, se adelantaba siempre unos pasos, como si su cuerpo pequeño supiera que cargaba con algo más que infancia. Semanas después, encontraron una planicie rodeada de montañas suaves, con un lago en el centro y tierras fértiles. Allí, los mayores asintieron. Allí, los niños rieron. Allí los ancianos soltaron el aire, como si finalmente hubieran llegado a donde el alma puede descansar. «Aquí creceremos», dijo Koa. No con espadas, sino con manos. Construyeron con lo que tenían. Casas de barro, cercos de madera, fogatas rodeadas de piedras. No había muros, no había tronos, solo rostros quemados por el sol y corazones que, por fin, latían sin apuro. María enseñó a curar con hierbas, a leer las estrellas, a no temer el dolor. Naka organizó a las mujeres. Tané reunió a los niños y, como si el destino lo supiera, empezó a enseñarles a cazar, no para matar, sino para entender. Un día, mientras molían maíz juntos, Tané la miró y dijo, «Eres mi madre, ¿verdad?» María se quedó en silencio. El corazón le dio un vuelco suave. No lo había planeado. No lo había nombrado, pero sí lo era. «Sí, hijo», respondió. Koa lo oyó desde la sombra de un mezquite. Sonrió, aunque no dijo nada. Esa noche, al calor del fuego, tomó la mano de María entre las suyas. «Nunca quise tierra, ni gloria, solo saber que mi madre no murió en vano, que yo...»
No repetí su historia. María apretó su mano. Tu historia no fue repetida, fue transformada. ¿Y tú? Yo era una sombra. Ahora soy lo que siempre temí ser, libre. Pasaron los años. El poblado creció. Llegaron más forasteros, más despojados, más almas sin patria. A todos se les dio espacio. A todos se les enseñó que la fuerza no está en el grito, sino en la raíz. Koa envejeció con dignidad. Aunque no volvió a caminar, su presencia era columna. Su palabra, ley. María a su lado, no como sombra, sino como igual. Ella hablaba por él en reuniones, guiaba con firmeza, amaba sin reservas. Tané se convirtió en un joven fuerte. Ya no usaba la lanza de palo. Ahora la portaba como guardián. Pero seguía siendo el niño que había ofrecido una piedra blanca a una mujer que no conocía. Una piedra, un puente. Un atardecer, mientras el sol caía sobre el lago, Koa pidió que lo llevaran a la colina más alta. Desde allí miró el asentamiento. Hicimos un hogar, murmuró. Lo hiciste tú, dijo María. Koa negó suavemente. Lo hicimos todos, porque el amor, cuando es real, se convierte en raíz, en fuego, en tierra. María se inclinó y apoyó su frente en la suya. ¿Recuerdas lo que dijiste la primera vez que nos vimos? Lo recuerdo, susurró él. Nunca te tocaría sin tu amor. Ella lo besó con ternura. Y ahora somos uno solo. Koa cerró los ojos. El viento sopló suave. Las hojas danzaban en espiral. María no lloró, porque no era pérdida, era tránsito. Era legado. A los días, cuando Tané tomó el lugar de guía, su primer acto fue plantar un árbol junto al lago. Lo llamó Koa, el que cuida en silencio. A su lado, María lo observaba. El cabello canoso, la espalda erguida y los ojos aún mirando lejos. El poblado no olvidó, y cada noche al encender el fuego alguien decía su nombre. No como recuerdo, sino como raíz viva, porque algunas promesas no mueren. Algunas florecen. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal ahora. Hay muchas más historias esperando por ti, y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla. La siguiente historia te está llamando.